Bueno, ahora vamos a pasar a la otra página. Tenemos por ahí, dice, el valor de la razón es el cociente entre las cantidades. Si los valores de dos razones son iguales, estas son razones equivalentes, ¿verdad? Y tenemos por ahí un ejemplo. Por ejemplo, 5 sobre 10 o 5 décimos y 4 octavos son equivalentes porque al simplificar o al dividir cualquiera de las dos fracciones nos va a dar el mismo resultado. Y ahí dice, porque 5 entre 10 es igual a 0.5 y 4 entre 8 es igual a 0.5. Lo podemos comprobar con la calculadora o simplificando cada una de las fracciones. Eso nos va a dar en fracción 1/2 en cada una de las operaciones, y en decimales eso da 0.5, ¿verdad? Que es prácticamente 1/2. Luego dice, expresa de tres maneras estas razones. Tenemos por ahí tres operaciones que son las que vamos a resolver observando las figuras que están a un lado, ¿verdad? Tenemos 5 pentágonos, 4 triángulos, 2 rectángulos y 2 hexágonos, ¿verdad? Los pentágonos son los que tienen 5 lados, los triángulos obviamente son los que tienen 3 lados y los rectángulos son los que tienen de 2 en 2, ¿verdad? Lados iguales. Y los hexágonos son los que tienen 6 lados. Entonces son los que están en la parte inferior. Ahora dice el número 1, pentágonos a triángulos. Tenemos que representar pentágonos a triángulos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí mismo está la solución, ¿verdad? Dice, seguramente el solucionaste así. Y dice número 1, 5 sobre 4. ¿Por qué 5? Porque si observamos la figura, acabamos de mencionar que son 5 pentágonos, y como los estamos comparando con triángulos y triángulos son 4, entonces por esa razón es que nos queda la razón 5 sobre 4. 5 pentágonos sobre 4 triángulos. Si esa fracción se pudiese simplificar, se hace, y si no, pues se puede hacer la división en decimal, pero no es necesario. Únicamente ahí es para saber si podemos interpretar la razón. Luego el número 2 dice triángulos a hexágonos. De la misma forma, ¿verdad? Los triángulos son 4, ese sería el antecedente, y los hexágonos son 2. Entonces por ahí tenemos el consecuente que está en el denominador, que es un 2. Entonces eso nos queda 4 sobre 2, y al simplificar o al dividir eso nos queda un 2 únicamente, un 2 entero. Pero como nos están pidiendo que representemos la razón, la podemos dejar así únicamente, ¿verdad? Pero lo correcto siempre es simplificar. Ustedes en las tareas siempre tienen que tratar de simplificar lo más que puedan. El número 3 dice rectángulos a triángulos. Los rectángulos son 2, que es lo que tenemos ahí en el número 3, ¿verdad? Son 2, y los triángulos son 4. Entonces 2 de los rectángulos y 4 de los triángulos. Eso lo pudiésemos simplificar, claro que sí, al sacar mitad de cada uno. En el numerador nos queda un 1 y en el denominador nos queda un 2. Entonces eso sería igual a 1/2, que es decir 0.5, ¿verdad? De la misma forma en decimal. Ahora en esta parte de acá dice, describe o dibuja un caso de cada razón. Dice literal A, 12 es a 1. Acá podemos únicamente escribirlo de manera textual, ¿verdad? Como lo hemos estado leyendo. 12 es a 4, escribimos la fracción y luego se lee 12 es a 1, perdón. Y se deja nada más indicado y dice, describe o dibuja ahí cualquiera de las dos opciones. Pero si pudiésemos, por ejemplo, representarlo como esta figura, pudiéramos hacer, por ejemplo, 12 cuadrados y un triángulo, digamos. Entonces, 12, cuadrados a triángulos, entonces nos quedarían 12 cuadrados y un triángulo, 12 sobre 1. Entonces, ahí dependiendo, ¿verdad? Como nosotros queramos representarlo, siempre ya sea describiendo de manera textual o dibujando utilizando figuras geométricas o cualquier sustantivo que nosotros creamos conveniente que sea
fácil de dibujar. Luego acá ya nos dan la razón, 1/4. Ahí igual, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, comparar una casa con cuatro, sillas, puede ser así, ¿verdad? De esa forma, se puede comparar 1:4, o por ejemplo una mesa, 4 sillas, puede ser. Ahí dependiendo, ¿verdad? Luego acá igual, 12/52. Esto antes de operarlo hay que simplificarlo lo más que se pueda para no estar trabajando con números tan altos, ¿verdad? Porque estoy hablando en el caso del 52. Entonces, de esa forma hay que simplificarlo. Luego tenemos el literal D, que dice 1/7. Igual, ¿verdad? Que el primero, representarlo o describirlo con algún tipo de dibujo, sustantivo o algo que sea fácil de dibujar para no estarnos complicando tanto. Entonces, de esa forma se haría esa actividad en el cuaderno. Esa sí se haría en el cuaderno. Entonces, creo que va a ser la única que me van a presentar en el cuaderno. Lo que van a hacer es escribir este tema, la fecha, ¿verdad? Obviamente, el tema, términos de una razón, razones equivalentes y valor de razón. Y luego van a hacer esta actividad, esa que dice describe o dibuja un caso de cada razón. Esos 4 ejercicios son los que van a hacer únicamente en el cuaderno. Bueno, para este caso seguimos en la parte de abajo donde tenemos portador textual. Vamos a leer ese texto y luego vamos a tratar de resolverlo. Dice, las razones y Platón. Platón, filósofo griego, realizó una exposición escrita de su doctrina física que se conoce como el Timeo de Platón. Allí aparece el sistema. Después de unir los 3 componentes, dividido en conjunto resultante en tantas partes como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo y de lo otro y de ser, comenzó a dividir así. Relaciona con una línea la explicación que Platón dio a cada número que descubrió. Tenemos en la parte izquierda una serie de frases y en la parte derecha tenemos números que tienen un componente de unidades. Hay que leerlos y relacionarlos. Tenemos en el primero, dice, primero extrajo una parte de todo. O sea, nos estamos refiriendo a la unidad. Ahí vamos a relacionar con una línea, ¿verdad? Primero extrajo una parte de todo. Entonces, el todo era una unidad. Entonces, vamos a trazar una línea. Si es posible, utilizar varios colores para que no se vea tan desordenado y se logre distinguir a cuál está relacionado con cuál. Luego dice, a continuación sacó una porción que es el doble de esta. O sea, si el 1 lo multiplicamos por el doble, es decir, por 2, esto nos quedaría 2 unidades. Entonces, el segundo quedaría acá, en esa flechita, en el tercer cuadrito. Luego dice, posteriormente tomó la tercera porción, que era 1,5 la segunda, que era igual a 3 veces la primera. Entonces dice que tomó la tercera porción, que era 1,5 la segunda, que era igual a 3 la primera, dice. Entonces, esto sería igual a 3 unidades. Y luego dice que la cuarta era el doble de la segunda. Es decir, el doble de la segunda era 2. Entonces 2 por 2, esto era 4 unidades. Entonces la cuarta quedaría unida con la primera, con el primer cuadrito de esta columna. Luego dice, y la quinta el triple de la tercera. La tercera era 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. Entonces la quinta el triple de la tercera, entonces 9 unidades. Por acá lo relacionamos con este cuadrito. Luego dice, y la sexta 8 veces la primera, es decir, 1 por 8, 8 unidades. Entonces la sexta está por acá, ¿verdad? Con 8 unidades. Y luego dice, y finalmente la séptima 27 veces la primera, es decir, la unidad
La primera es la unidad, entonces por 27 eso nos da 27 unidades. Luego dice, de esto surgen los primeros enteros, los primeros pares e impares y sus cuadrados y cubos. Los que utilizó Platón para describir la creación del mundo, lo hizo a través de dos series denominadas las series de Platón, y aquí está representada, ¿verdad? Pero eso únicamente es parte de una historia que este famoso filósofo pues realizó, y el ejercicio únicamente era unir las frases con el número y su componente de unidad que le corresponde. Así que esa parte ya ahí está, únicamente de que ustedes pues tracen las líneas. Bueno, vamos a continuar en la siguiente página y dice por ahí resuelvo problemas. Número 1. Escribe a la par el nombre de cada componente de las razones aritméticas. Y tenemos por ahí 4 razones aritméticas, cada una tiene un espacio en la parte antes del primer número y después del segundo número. Entonces, como nos están pidiendo que escribamos a la par el nombre de cada componente de las razones, y los componentes son antecedente y consecuente, ¿verdad? Componentes o términos. Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. Vamos a escribir acá sería antecedente 9 y 5 consecuente. De la misma forma lo vamos a hacer para los demás ejercicios. De la misma forma en el ejercicio de 14 menos 6, antecedente y consecuente. Y en los otros dos ejercicios igual, 9 menos 3, el 9 es el antecedente y el 3 es el consecuente. El 24 menos 9, el 24 es el antecedente, el 9 es el consecuente. Entonces eso es lo que se va a escribir ahí. Luego el número 2 dice, escribe a la par el nombre de cada componente de las razones geométricas. De la misma forma, lo único que ahí vamos a escribir un poquito más. Pueden escribirlo de la siguiente forma. 7 igual antecedente y 6 igual a consecuente. Entonces, igual en el siguiente.